Estos son los 10 consejos que me hubiera gustado que alguien me diera hace 20 años cuando estaba en la universidad. Los 10 consejos que me hubieran traído al mismo sitio al que estoy aquí ahora, con casi 40 años, pero en la mitad de tiempo. Quédate porque estos no son los 10 típicos consejos de emprendimiento, son 10 consejos sacados de casi 10 años de luchar contra viento y marea y de 5 más de sufrir como un desgraciado trabajando para una gran consultora, trabajando por cuenta ajena y de otras experiencias que ya te contaré. Empecemos. Hola, muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio de Simplifica y Vencerás, el episodio número 16 si no me falla la memoria. Mi nombre es David Olier y hoy vengo a hablarte como emprendedor, como autónomo y como empresario, como una persona que lleva trabajando para sí misma y para sus propios sueños desde hace casi 10 años, desde 2014, para ser más exactos, y son los 10 consejos que he aprendido a base de sudor, sangre y lágrimas en esta última década y que me hubiera encantado tener en la universidad. He contado muchas veces, yo no sé si en algún episodio del podcast lo he hecho, en mi newsletter en davidolier.com seguro que lo he contado, que el primer negocio que monté, la primera empresa digital que monté, la monté en el año 2004 con unos compañeros de carrera. Lo que pasa es que no sabíamos que estábamos montando un negocio y fue un negocio sumamente lucrativo en el que movimos tanto dinero que Hacienda nos mandó una bonita carta para indicarnos que no hacía falta que hiciéramos la declaración de la renta. Pero bueno, podéis imaginar el susto que nos dieron. Pero como no nos lo tomamos como lo que era un negocio serio, un negocio con el que podíamos haber hecho muchísimo dinero, y de hecho podríamos estar forrados ahora mismo. Conozco gente que se dedica a inversión solo de esos productos que comprábamos y vendíamos en aquel momento, pero como nos lo tomamos como un juego, no ganamos nada, y aquí estamos a día de hoy contándolo como una anécdota y no como un caso de gran éxito. Y grabo este episodio no solo para hablar con el David de hace 20 años, sino para hablar con varios de los alumnos de mis cursos, preguntándome cómo empezar a emprender, y uno de ellos en concreto me contaba su idea de negocio, la web que iba a montar, el negocio digital, pros, contras, y me decía que no empezaba y que su mayor miedo era precisamente algo a lo que no te tienes que enfrentar cuando empiezas, que es lo que pagamos de cuota mensual los autónomos que ya facturamos cierta cantidad, que son 500 euros al mes por trabajar, más los miles de euros que pagamos cada trimestre en impuestos. Y el tío, porque creo que tenía casi mi edad, le echaba para atrás un peligro irreal que no tenía delante, porque cuando no has facturado ni el primer euro, ni tienes que pagar 500 euros al mes, ni tienes que pagar miles de euros en impuestos. Así que para él y para todos los que tenéis la vena emprendedora, queréis emprender o ya habéis emprendido y queréis ir un pasito más allá, estos son los 10 consejos que cambian radicalmente la experiencia de emprendimiento. 10 consejos que, como digo, a mí me ha costado mucho aprender, pero que me han cambiado la vida. Empezando por el primero. Algo que ya hemos hablado en otro episodio aquí en el canal, en un episodio en el que hablamos de la universidad y del emprendimiento, y el consejo número 1 es: estudia. No tiene por qué ser una carrera, o sí, pero tienes que tener en cuenta que cuando te planteas emprender, lo primero que tienes que hacer es estudiar, porque normalmente además esto suele o es normal que vengan unas edades muy tempranas. Y para poder emprender hace falta no solo formarse, sino hace falta forjarse. Necesitas cierta experiencia, necesitas cierta arquitectura mental que el estudio transmite. Yo soy ingeniero de telecomunicación, no he ejercido nunca como ingeniero de telecomunicación, pero considero vitales esos 5 años de carrera porque me ayudaron a estructurar mi cabeza de una forma especial a la hora de enfrentarme a ciertos problemas y de resolver ciertos problemas. ¿Qué es lo que hago constantemente a día de hoy? No hago transformadas de Fourier, no hago integrales triples, no hago yo que sé qué, ni análisis de señal, ni diseño de receptores, pero la estrategia de resolución de problemas sí, y eso lo aplico todos los días. Si ya tienes una edad y ya has estudiado, tampoco te libras de esto. Ten en cuenta que dependiendo de cuál sea tu sector, muy posiblemente tengas que formarte en algunas habilidades. Lo que pasa es que esto lo voy a dejar para un consejo más adelante. Y pasemos al segundo, muy relacionado con la parte del estudio. Empieza cuanto antes. El tiempo no perdona. Yo ahora cuando voy a algunas cenas con empresarios, con distintos empresarios, a las que me invitan cada mes, cada 2 meses, me encuentro con que no soy el más viejo, pero sí soy de la parte alta de la tabla de edades. Porque hay mucha gente que se ha dado cuenta de esto y empieza con 18, 20, 25 años
Y el tiempo, como digo, no perdona. Cada año que le pones al calendario por delante es un año que ganas para ti. Si yo lo que te estoy contando ahora, a mis 38 años de edad, lo hubiera descubierto a los 28, tendría otros 10 años por delante para crecer todavía más. Es algo muy difícil de transmitir e incluso a nuestros hijos. Mi hija mayor, que tiene 8 años, le frustraba muchísimo ver cómo leíamos su madre y yo, o cómo leían algunos de sus amigos, y le frustraba ver que ella leía despacio, le costó, estamos hablando de 4 o 5 años cuando empiezan a aprender a leer, y no entendía, o era incapaz de ver ese salto de si yo leo a trompicones, ¿cómo voy a llegar a leer con la fluidez que lee mi padre, que se lee mis cuentos en 30 segundos y a mí me cuesta horrores? No entendía que la clave está en empezar a hacer y hacer. Y cuanto antes empiezas, más camino puedes recorrer a lo largo de tu vida. Mi hija ahora lee de maravilla. Se está empezando a enfrentar con el mismo problema con el piano. Está aprendiendo a tocar el piano y sigue sin entrar en la cabeza que el piano no es cuestión de tocar una canción bien, sino de horas y horas de práctica. Tercer consejo, y este es un consejo básico si quieres que las cosas funcionen bien. Trabaja. Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta cualquier emprendedor, empresario, autónomo, como lo quieras llamar, es la falta de dinero. Dinero tanto para invertir en lo que quieres conseguir, en herramientas, en formación, en personal que te ayude con tus cosas, en cualquier otro tipo de inversión que tengas que hacer para tu negocio, que todo eso cuesta un dinero que al principio no tienes. Y de hecho el dinero, salvo que pegues un pelotazo que no es lo normal, suele tardar en llegar y suele llegar a cuentagotas. Al principio no llega suficiente como para hacer esta reinversión. La manera óptima de empezar a emprender es tener un trabajo o un colchón que te paga las facturas, que te quita ese estrés de necesitar pagarte el alquiler y en paralelo montar lo que sea que quieras montar, con la tranquilidad de que si no funciona o funciona más lento de lo que esperabas, tienes ahí detrás un respaldo. Este es un consejo que tiene matices. Si tienes 20 años y vives en casa de tus padres, posiblemente tengas la capacidad de emprender directamente y de no meterte en el mercado laboral porque tienes tus necesidades básicas cubiertas. Pero si como yo empiezas a emprender con 30 años, con una hija en camino, mi mujer estaba embarazada cuando empecé en esto, hay que pagar alquiler, hay que pagar comidas, hay que pagar un montón de cosas, yo necesitaba el dinero, lo necesitaba, y cometí el error, o bueno, mis circunstancias personales me hicieron emprender en seco, sin una fuente de ingresos adicional. Tenía un colchón de dinero, pero el colchón se acaba, y la presión de no ingresar es alta. Y también te digo que cuando lo haces con la presión con la que lo hice yo, emocionalmente, a nivel de salud es muy negativo, pero no te quedan otras narices que sacarlo adelante. Y eso podría ser un punto positivo. Pero si me tuviera que recomendar algo a mí mismo hace 20 años sería: trabaja, gana dinero y mientras ganas dinero te pones a emprender. Cuarto punto. No lo mandes todo a la mierda por emprender. Este es el error que cometí yo. También es verdad que yo lo iba a mandar a la mierda, emprendiera o no. O mejor dicho, yo lo mandé a la mierda y después de mandarlo todo a la mierda decidí emprender. Así que la secuencia no es exactamente la misma. Pero yo, estos mensajes que leo por ahí de déjalo todo, deja tu trabajo y ponte con esto, que te vas a hacer rico. No. O sea, primero empieza a hacer lo que quieres hacer, mira a ver si consigues igualar tu fuente de ingresos o la perspectiva es que la vas a igualar, y cuando las cosas ya lleguen a un punto de madurez, manda tu trabajo a la mierda cogiendo eso que ya tienes. Pero lo de sentarte un día, levantarte por la mañana y decir mi sueldo a la mierda, voy a emprender, a mí me parece una locura, porque puedes hacerlo en paralelo. Y llegados a este punto, quinto consejo también de mentalidad, menos práctico que los que vienen a continuación, y es: no te compares con los que ya tienen éxito. El mundo en el que vivimos actualmente, con las redes sociales y el bombardeo constante de información que recibimos, de información además maquillada y en muchos casos falsa, nos hace sentirnos inferiores. Yo entro a Twitter y me encuentro con 67 millones de personas que están diciendo lo fácil que es ganar 5 o 10.000 euros al mes. Yo miro lo mío, me costó un huevo llegar a esas facturaciones. Y lo ponen como si fuera fácil, o he cerrado 20.000 euros en un lanzamiento, 500.000 euros en un lanzamiento, y de repente lo ves y dices, yo soy un fracasado, soy un mierda porque no estoy consiguiendo esto. No, es como pretender ser streamer, o como pretender ser youtuber, y compararte con Ibai, o con el Rubius, o con cualquiera de estos que ganan millones y tienen millones de seguidores.
Te invito algún día a hacer la reflexión de mirar cómo es su vida de verdad, cómo fue su vida y cómo han llegado ahí, cuánto les ha costado, pero ni siquiera tienes que hacer este ejercicio. No mires nunca lo que hacen los demás, mira lo que haces tú, lo que puedes hacer tú y lo que puedes conseguir tú. Y no compares nunca lo que tú conoces de ti mismo con lo que otros te cuentan de sus proyectos, porque normalmente no se da la información completa o se da una información maquillada. Esto en el canal lo hemos hablado muchas veces. No es lo mismo decir que he facturado 100.000 euros a decir que he tenido un beneficio de 10.000. Esos 10.000 euros anuales suenan fatal, porque 10.000 euros en un año es muy poquito, no vives con 10.000 euros en un año, siendo autónomo, quiero decir, pero con 100.000 sí. Y el baile de cifras es, como digo, es muy fácil de maquillar. Ahora que ya tenemos la base, estudio, trabajo, dinero, no lo mandamos a la mierda, no nos vamos a comparar y tenemos una fuente de ingresos, lo primero que haría yo sería aprender habilidades monetizables, como consejo número 6. ¿Qué son habilidades monetizables? Es cualquier cosa que tú puedas o sepas hacer o seas capaz de aprender que te vaya a generar dinero. Cuanto más difícil sea esa habilidad o cuanto más se valore esa habilidad, mejor. Que escribas unos chistes de maravilla posiblemente no sea la habilidad monetizable más fácil del universo. O sí, no digo que no, igual encuentras la tecla. Pero si yo tuviera que volver para atrás y tuviera que aprender una habilidad, teniendo en cuenta que estudio una ingeniería, yo estudiaría SEO, posicionamiento orgánico en buscadores, y diseño y desarrollo web, marketing online, publicidad, afiliación, y si te gusta escribir, copywriting, SEO también, este tipo de habilidades, que son habilidades muy prácticas, muy útiles y muy demandadas, porque al principio lo que necesitas es dinero y experiencia, y cuando vendes servicios se obtiene dinero rápido y bastante experiencia. Como digo, esto es lo que conozco yo, hay otro millón de habilidades monetizables que puedes utilizar. Edición de vídeo, redacción, gestión de redes sociales, hay mucho. Y ahora vienen dos consejos que pueden parecer opuestos, pero que son complementarios. Empezando por el número 7. Abre la mente a nuevas posibilidades. Una vez que hayas elegido una línea de acción, no te cierres solo a esa línea, no te concentres solo en seguir ese camino. Cuando yo empecé en esto del emprendimiento, yo quería ser escritor de ficción, de narrativa. Escribí relatos, escribí libros de relatos, escribí novelas, escribí un montón de cosas. Y me di cuenta de que aunque tenía una audiencia muy grande y vendía cientos de libros, el dinero que llegaba al final no era lo que yo, o el nivel de ingresos al que yo quería llegar. No podía pagar muchas facturas de las que teníamos en aquel momento. Así que lo que hice fue abrir los ojos y empezar a ver con las capacidades que yo había desarrollado que era capaz de hacer. Y cuando sabes escribir bien, lo primero que puedes hacer es posicionamiento orgánico en buscadores. Puedes crear páginas web con contenido que la gente quiera visitar, que te traigan dinero por alguna vía. Publicidad, afiliación, leads, hay muchas opciones. Si queréis más datos, en davidolier.com de vez en cuando hablo de las formas, o incluso tengo algún curso en el que se enseña a ganar dinero generando contenido para otros. Pero eso no era lo que te quería transmitir. Lo que te quiero transmitir es que una vez que estés en un camino, abre los ojos a todas las posibilidades que hay alrededor. Esta historia la he contado sobre todo en alguno de los cursos de pago que tengo. Es un ejemplo muy claro de esto. Cuando yo estaba centrado en escribir, el mundo de escritores que tenía alrededor tenía un grave problema gestionando sus propias páginas web. Ellos eran escritores de rama literaria, de carreras de letras, y yo era un ingeniero de telecomunicación metido con ellos. Era un ingeniero en un mundo de tipos de letras. ¿A quién preguntaban siempre cómo arreglar, cómo hacer tal o cual cosa? Al ingeniero. ¿Y el ingeniero de qué se dio cuenta? De que podía vender sus servicios de desarrollo web, de implementación web, más adelante de posicionamiento, etcétera, etcétera. Y ese fue el camino que seguí. Abrí los ojos, vi la oportunidad y me lancé hacia él. Que te lo podría contar de otra forma y decirte que fui muy inteligente y fui moviéndome a los puestos de trabajo que me ofrecían más dinero, pero la realidad no es esa. La realidad es que es el propio mercado, mi propia comunidad era la que me estaba dando las señales. Igual que he contado también muchas veces que este canal de YouTube no lo quería haber abierto ya hace muchos años, pero no lo hacía por miedo, vergüenza, pereza, y lo abrí porque la mayoría o la gran mayoría de alumnos que me han escuchado en un curso o a los que les he explicado algo siempre me han dicho: joder, con esa forma que tienes de hablarle a la cámara y con esa voz que tienes para narrar, ¿por qué no te abres un podcast o por qué no te abres un canal?
Y no me da vergüenza decir que la clave de la mayoría de mis éxitos es precisamente haber sabido escuchar a los demás. Y consejo número 8. Aunque parezca contradictorio, focalízate. Sí, tienes que tener la mente abierta a nuevas posibilidades, pero tienes que atacar un camino central y tienes que conseguir focalizarte en seguir ese camino hasta el final, te lleve donde te lleve. Es muy difícil sacar un proyecto bien hacia adelante y es casi imposible sacar más de uno. Yo he intentado sacar hasta 5 en paralelo y salen todos medio mal. Sí, acaban dando dinero, pero es muy difícil que ninguno de ellos despunte. Lo hablábamos en el episodio anterior, en el episodio 15, en el que hablábamos de cómo tomar decisiones y de cuál es el problema de no tomarlas como hay que tomarlas. 9º consejo. Este me parece vital para que los otros 9 consejos funcionen como tienen que funcionar. Y es, no te olvides de ti ni del resto de tu vida. Es algo que hemos hablado también en otros episodios del podcast, en el que hablamos de los 6 trozos de tu vida, y que James Patterson en su novela El diario de Susan cuenta con maestría y habla de que la vida es un malabarismo entre 5 bolas. Él decía trabajo, familia, salud, amigos, espiritualidad o integridad, esas 5. Y lo que venía a decir es que 4 de ellas son bolas de cristal y el trabajo es una bola de goma, que da igual que la dejes caer o que no, que siempre bota y vuelve con nosotros, mientras que algunas de las otras bolas, si las dejamos caer y se rompen, ya no tienen arreglo. Está muy bien emprender, está muy bien volcar toda tu energía en emprender, está muy bien querer levantar un negocio, es difícil, es ambicioso, es asfixiante, hay que dedicarle mucho esfuerzo, mucha energía y mucho tiempo, pero no puedes dejar de lado tu salud, para empezar, a ti mismo te puedes dejar de lado, a tu familia, a tus amigos, a la gente que quieres, solo por el trabajo. Ni siquiera te diría lo típico que suelo oír de no, yo me dedico 3 años a esto a saco y luego disfruto. No puedes disfrutar después, tienes que disfrutar ahora, tienes que aprovechar de tu vida ahora, independientemente de que tengas que hacer ciertos esfuerzos a lo largo del tiempo. Porque por experiencia te diré que cuando dedicas 2-3 años a hacer un esfuerzo muy grande, coges la rutina de hacer ese esfuerzo y te olvidas de todo lo demás, y esos 3 años se acaban convirtiendo en 30. Y con esto llegamos al 10º y último consejo, que va muy ligado a este que te acabo de dar, y es que disfrutes del proceso. Ya sabes que aquí en el canal hacemos entrevistas a otros empresarios y todos con los que hablo coinciden en lo mismo. Hay que saber disfrutar del proceso, hay que disfrutar del camino. Y gran parte de la ventaja que le veo yo a emprender es precisamente el poder disfrutar de lo que haces. Hay una frase que me gusta mucho que dice que no hay peor trabajo que un trabajo que odias y te va bien. Cuando emprendes, la idea es que ese trabajo, te vaya bien o mal, lo disfrutes. Porque si no, quédate en tu trabajo por cuenta ajena, que sea otro el que se coma los marrones y tú quédate a recibir la nómina a final de mes. Como te decía al principio, si alguien me hubiera contado esto, o mejor dicho, si yo hubiera interiorizado estos 10 consejos con 20 años, cuando montamos aquella tienda online, ahora la vida sería totalmente distinta y hubiéramos hecho cosas espectaculares. Pero tampoco merece la pena mirar atrás y cabrearse con nosotros mismos, lo que fue es lo que fue, y yo doy gracias a que me he dado cuenta de estas cosas y ahora estoy trabajando por y para ellas. Me va de maravilla y puedo decir que disfruto de mi camino, del proceso y de las 5 bolas de mi vida. Y antes de cerrar, como siempre, te invito a suscribirte a davidoler.com, en el que mando un email diario con consejos, experiencias, trucos y cosas bastante divertidas y entretenidas relacionadas con el desarrollo personal, la mentalidad y el emprendimiento. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.